Buenas tardes, es un placer y un honor para mí estar aquí hoy presentando esta ponencia sobre cereales refinados integrales, y quiero agradecer al comité organizador del Congreso de la Dieta Mediterránea, especialmente a mi buen amigo Ramón Struck, pues la gentileza de invitarme a dar esta presentación. Inicialmente pensaba hacerla en inglés, pero como hemos visto que hay más personas que su idioma nativo es el castellano y son menos los que hay que traducirles al inglés, pues hemos optado por hacerla en castellano. Entonces, yo antes solía poner la diapositiva que voy a poner a continuación, solía ponerla la última, pero a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que es más importante pues lo que hace el grupo de trabajo de personas más jóvenes que trabajan conmigo en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, que lo que hago yo, y por tanto pues vayan mis primeras palabras de agradecimiento a ellos, porque vamos a presentar una serie de resultados de nuestros trabajos en marcha o recientemente publicados, y el mérito es fundamentalmente de todo este equipo. Entonces, aquí se trata de hablar de los cereales, y es un congreso de dieta mediterránea. Luego parece lógico que el primer punto sea cuál es el papel de los cereales en la dieta mediterránea. El segundo punto que voy a tratar es la distinción, hacer algunos matices sobre la diferencia entre cereales integrales y cereales refinados. Lógicamente tengo un sesgo, que es que soy epidemiólogo, me doy cuenta que los tres que vamos a presentar somos epidemiólogos, y entonces pues hablaremos sobre todo de los estudios epidemiológicos sobre el tema. En tercer lugar, hablaré de un tema que me parece especialmente relevante para la población española, que tiene un alto consumo de pan y que se ha asociado tradicionalmente el consumo de pan blanco a ganancia de peso, y vamos a ver qué evidencias hemos podido proporcionar sobre este tema. En cuarto lugar, hablaremos de un índice combinado multidimensional de calidad de carbohidratos, que me parece que es importante para juzgar la ingesta de cereales, tener en cuenta varias dimensiones, no solo si son integrales o refinados. Luego, cómo este índice se asocia a la adecuación nutricional, y por último, cómo este índice se asocia al riesgo de sobrepeso o obesidad. Empezamos con el primer punto, que es el papel de los cereales en la dieta mediterránea. Entonces, a este respecto hay un paper que es absolutamente clave. Fue una publicación en el New England Journal of Medicine el 26 de junio del 2003 por el grupo de Antonia Tricopoulou. Este paper es muy importante, ha sido decisivo para todo lo que ha venido después, todos estos trabajos sobre dieta mediterránea, porque con esta escala de 9 ítems se aprecia una reducción muy fuerte del riesgo de mortalidad asociado a una mayor adhesión a dieta mediterránea. Entonces, fíjense que de estos 9 ítems, los que están en azul, si se está por encima de la mediana, se recibe un punto; los que están en rojo, si se está por debajo de la mediana, se recibe un punto; y el alcohol se puntúa con 1 si la ingesta es moderada. Pues de estos 9 puntos hay uno que es el de los cereales. Los cereales, independientemente de que sean integrales o refinados, se ponderan favorablemente en las escalas de adhesión a dieta mediterránea. Estas escalas de adhesión a dieta mediterránea no solo se usaron en el estudio del 2003 de Antonia Tricopoulou, sino que después se han ido usando en otros estudios que han relacionado la dieta mediterránea con una reducción del riesgo cardiovascular. Esto fue resumido por este metaanálisis de Sophie, publicado en el 2010, donde se ve que consistentemente los estudios que han valorado la adhesión a dieta mediterránea encuentran una reducción del riesgo de ictus o de infarto de miocardio. Entonces, aquí había 8 estudios. Esto se publica en el 2010 y se aprecia que por cada 2 puntos más en este rango de 0 a 9 puntos se reduce en un 10% el riesgo, como aparece ese riesgo relativo de 0,9, se reduce en un 10% en términos relativos el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Qué ha pasado desde el 2010 al 2014? Pues está a punto de aparecer este paper que hemos elaborado el Steering Committee del Predimed, aparecerá en Advance of Nutrition, ya hemos revisado las pruebas de imprenta, y aquí identificamos pues estos 7 nuevos estudios de cohortes que han encontrado en general un papel protector de esta escala de 9 puntos de dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular. Nosotros hemos publicado recientemente en Current Opinion in Lipidology este metaanálisis actualizado con 16 estimaciones combinadas, que encuentra de nuevo, son por tanto el doble que las que había en el metaanálisis de Sophie. Se encuentra de nuevo una reducción del 10% por cada 2 puntos más de adherencia a dieta mediterránea, pero
estos estudios, aunque la mayoría, como ven, son protectores, muestran heterogeneidad. Hay un índice I cuadrado de heterogeneidad del 77,5%, que es estadísticamente significativo, lo cual sugiere que hay algo que no los hace combinables. Buscando las fuentes de heterogeneidad, hemos identificado que hay algunos de estos estudios, pocos, que en vez de usar como outcome, como desenlace, la incidencia de enfermedad cardiovascular, usan solo casos mortales. Esos son estudios realizados en Estados Unidos, los de Mitrou, en Dinamarca, el de Toñón, y en Italia, el de Menotti. Una vez que se excluyen estas 5 estimaciones, desaparece la heterogeneidad, los estudios son plenamente homogéneos y, por tanto, combinables, y se encuentra una reducción del riesgo relativo del 13% por cada 2 puntos más de adhesión a dieta mediterránea. Por lo tanto, los cereales están en esta escala que se asocia a una protección frente a la enfermedad cardiovascular. Pero si vemos la jerarquía de los diseños epidemiológicos, todos estos estudios son estudios de cohortes, están en la parte baja de la diapositiva y, por tanto, pues el investigador lo único que ha hecho ha sido recoger los datos, no ha hecho una intervención, como sucede en la parte de arriba, y menos una intervención aleatorizada. Hace falta subir en epidemiología nutricional a la parte de arriba, estudios con diseño experimental, que si son preventivos se llaman ensayos de campo, field trials, que son ensayos aleatorizados que requieren miles y miles de personas y que, por tanto, pues presentan las mayores evidencias de tipo causa-efecto. Esto es lo que hemos hecho en el ensayo Predimed y, aparte de lo que ha presentado recientemente Ramón Struck, pues tenemos otros resultados que se han publicado recientemente. Los resultados sobre enfermedad cardiovascular se publicaron ahora hace un año en el New England. En enero se han publicado 2 papers importantes, uno en el JAMA sobre enfermedad arterial periférica, donde se ve la reducción de riesgo más fuerte. Aquí se redujo más del 50% el riesgo en el grupo de aceite de oliva y también se redujo significativamente en el grupo de frutos secos la arteriopatía periférica. También la diabetes tipo 2, estudio dirigido por el profesor Jordi Salas, que se ha publicado en enero del 2014 en Annals of Internal Medicine y está a punto de aparecer, esperemos que sea así, que no se estropee al final, en Circulation, una reducción de la fibrilación auricular con uno de los 2 grupos de dieta mediterránea, el de aceite de oliva. En todo esto, ¿qué hemos hecho en este diseño experimental? Pues hemos actuado sobre otra escala, que no es de 9 puntos, sino de 14 puntos. En azul los que se enfatizan, en rojo los que se reducen. Entonces, estos 9 puntos, si se ven en la escala en castellano, pues se refieren al aceite de oliva, la verdura, la fruta, las carnes rojas, la mantequilla, las bebidas azucaradas, el vino, las legumbres, el pescado, la repostería comercial, los frutos secos, la carne de ave preferentemente a las rojas y el sofrito. Y uno se pregunta, ¿dónde está el pan? ¿Dónde están los cereales? Esto lo discutimos mucho cuando diseñamos el Predimed. Hubo voces a favor, voces en contra, pero iba emergiendo entonces, en el año 2002-2003, cuando debatíamos todo el protocolo, iba emergiendo una evidencia cada vez más fuerte de que los cereales refinados podían aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y los cereales integrales reducirlo. Pero en España no se consumía mucho cereal integral. ¿Por qué? Porque eso recordaba la posguerra, que se pasaba hambre y entonces el pan negro era sinónimo de depravación económica y entonces de privación económica. Entonces optamos por una solución salomónica de ni a favor ni en contra. Aquí hemos hablado de ensayos, no tenemos una evidencia de un ensayo con cereales refinados o integrales y eventos clínicos duros. Lo que sí tenemos es cohortes. Entonces, en estas cohortes, déjenme, porque voy a presentar luego muchos resultados, empezar a presentar el esquema, el diseño de una cohorte que llevamos en la Universidad de Navarra que se llama cohorte Zoom, de la que hemos publicado distintos papers explicando cuál es su metodología y su diseño, porque luego presentaré distintos resultados de la cohorte Zoom. Entonces, la cohorte Zoom se trata de un estudio prospectivo que tiene un reclutamiento permanentemente abierto, o sea, es un diseño dinámico que es multipropósito, se ha fijado sobre todo en enfermedades crónicas, mucho sobre obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y mucho sobre dieta mediterránea en cuanto a exposición. Todos los participantes son graduados universitarios y más del 50% de ellos son profesionales sanitarios. La información es autodeclarada, pero procuramos validar cada pieza importante de información
y son seguidos permanentemente cada 2 años. Esto es un poco de historia, porque la cohorte ya lleva 15 años de historia. En una estancia que tuve en el año 98 en Harvard School of Public Health, con la ayuda de Walter Willett y Alberto Asquerio, pues diseñamos, y Frank Hu y Eric Green, que también está aquí, pues diseñamos este estudio de cohortes que empezó en el año 99. Solicitamos sin éxito proyectos al NIH en el 2001. Luego publicamos, las primeras publicaciones son del 2003, de carácter más descriptivo. Las primeras publicaciones de American Journal of Clinical Nutrition son del 2005. Publicamos en British Medical Journal y American Journal of Epidemiology estos trabajos sobre diabetes e hipertensión, y en el año 2012 ya llegamos a las 100 publicaciones con esta cohorte. Los participantes han ido creciendo, como corresponde a un diseño de reclutamiento abierto, un diseño dinámico, y actualmente superan los 22.000 participantes en la cohorte. Hay más mujeres que varones y la edad media es de 38 años con una desviación estándar de 12 años. Cada 2 años vamos actualizando la información sobre la dieta, sobre los diagnósticos médicos, sobre la antropometría, y así el Q2 es a 2 años, así hasta el Q14, que es el seguimiento a 14 años que estamos haciendo actualmente con los primeros participantes. Y también usamos cuestionarios breves para repescar a participantes y cuestionarios específicos para validar distintos diagnósticos o profundizar en algún tema. Es curioso, a mí me hizo mucha gracia que cuando publicamos lo del Predimed, el editorial que publicó, el New England, decía algo nuevo under the sun, ¿no? Y usaba la palabra sun, era una coincidencia no más, para hablar de la dieta mediterránea y la enfermedad cardiovascular. Entonces, una de las aportaciones del proyecto SUN es la reducción de la mortalidad prematura. La edad media, recuerden, era de 38 años. La mortalidad en las muertes que hemos observado en este proyecto es de 58 años. Pues bien, vemos aquí con gente muy joven que también esa mortalidad prematura es prevenida por la dieta mediterránea con los 9 puntos de Antonia Tricopoulos. Con esta reducción del riesgo tan importante, la mayoría de las cohortes que había previas eran de personas mayores, de ancianos. Es la primera vez que se veía en personas muy jóvenes que también se reducía la mortalidad. Por cada 2 puntos en adhesión a dieta mediterránea se encontraba en participantes que tenían menos de 55 años en el reclutamiento, pues esta reducción del riesgo. También era especialmente intensa para enfermedad cardiovascular y para muertes que no eran por cáncer. Ya fijándonos no en mortalidad, sino en incidencia de enfermedad cardiovascular, encontramos una asociación inversa. Estos eran casos que la mayoría no eran fatales, y vimos que cuanto mayor era la adhesión a la dieta mediterránea, menor era la incidencia de ictus o de infarto de miocardio en esta cohorte de personas jóvenes. Aquí, cuando vemos uno tras otro todos los componentes de la dieta mediterránea, vemos, como era de esperar, que para los lácteos y los cárnicos, que se ponderan al revés, hay más riesgo para los que están por encima de la mediana, pero sorprendentemente para los cereales también encontramos más riesgo, aunque no es significativo. Para lo único que hay una protección significativa es para la fruta y frutos secos. Entonces, todos los estimadores que hicimos de cada una de esos puntos por encima de la mediana iban en la dirección prevista, menos el de los cereales. Los cereales se asociaban a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y a mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y pasó una cosa que muy pocas veces pasa, y menos en España, que es que 2 estudios, y por aquí está Genevieve Backlund, y ella es la primera autora de esto y lo puede certificar, pues 2 estudios con una metodología muy similar, con 2 cohortes muy distintas, la del EPIC España y la del SUN, pues con una diferencia, uno del 15 de diciembre y otro del 20 de enero, con una diferencia de poco más de un mes, pues encuentran resultados muy similares. Si lo ven aquí, pues lógicamente los intervalos de confianza del EPIC son mucho más estrechos porque llevaban más tiempo de seguimiento y eran personas más mayores con más eventos. Pero fíjense que lo que se escapa de lo previsto es el grupo de cereales, porque los cereales tenían una correlación parcial después de ajustar por sexo y edad del 0,85 con el pan blanco. Entonces, era fundamentalmente pan blanco. Cuando repetimos todo el análisis en el proyecto SUN, excluyendo los cereales del score de Tricopoulos, vimos que la asociación inversa con la enfermedad cardiovascular se reforzó. En rojo, quitando los cereales, en negro, incluyendo los cereales. Como ven, especialmente para cardiopatía isquémica, la protección aumenta. Es más,
Cuando se comparan los quintiles extremos de consumo de cereales, se encuentra un riesgo relativo de 1,30 con este intervalo de confianza, que es muy amplio, porque ya digo, son personas muy jóvenes con pocos eventos, para la enfermedad cardiovascular, pero de 2 para la cardiopatía isquémica. Y fundamentalmente porque se consume pan blanco, que es harina refinada. Y ya con el pan blanco específicamente, pues el riesgo relativo era significativo, con una tendencia lineal significativa. Fundamentalmente se explicaba también por más ajuste energético. Por tanto, hay motivos para pensar que esa ingesta tan alta de pan blanco pues puede ser adversa para la enfermedad coronaria, en particular en población española, y que, por tanto, pues habría que ser muy cauteloso al incluir los cereales así indiscriminadamente en un score de dieta mediterránea. Lo seguimos incluyendo, no obstante, pero hay que ser cauteloso y tener esto en cuenta. La diferencia entre cereales integrales y refinados pienso que es bastante conocida, pero uno puede comentar muchos estudios. Aquí hay un estudio magnífico, un paper magnífico publicado por Emilio, nuestro moderador, Emilio Ross, y por Frank Hu, y uno puede decir muchas cosas sobre un paper. Creo que lo que mejor se puede decir sobre un paper después de haberlo leído es: no comento nada, por favor léanlo, no dejen de leer este paper, porque en este paper se ve los aspectos comunes de semillas de plantas, donde se combinan tanto los cereales integrales como los frutos secos, el cacao, el café y las legumbres, que tienen muchos aspectos comunes y que se han encontrado para ellos muchos beneficios en epidemiología nutricional, relacionados con distintos componentes que son responsables de reducciones o mejoras en el perfil lipídico, a través del contenido en ácidos grasos insaturados, de su ingesta de fibra, que depende mucho de que sean integrales o refinados, el bajo índice glicémico, relacionado también con mejor sensibilidad a la insulina y control de glucosa, con reducciones en la tensión arterial y en el riesgo de hipertensión, con la vasodilatación mediada por flujo y el óxido nítrico, los contenidos en polifenoles y sus efectos sobre oxidación, inflamación, agregación plaquetaria, etc. Todo esto hace que los cereales integrales entren en este grupo de alimentos que tienen esas propiedades casi mágicas y que van siendo constatadas por la epidemiología. Recordemos que un grano de cereal pues tiene 3 partes: la que proporciona, digamos, el alimento al germen es el endospermo, que tiene fundamentalmente almidón y que proporciona pues carbohidratos de una absorción más rápida. El salvado pues es la parte externa que protege la semilla y que contiene la fibra fundamentalmente, minerales, fenoles y distintas vitaminas. Y una parte muy minoritaria es el propio germen, que está protegido por todo lo anterior y que también tiene un contenido interesante desde el punto de vista nutricional. Entonces, claro, de estos 3 elementos, cuando se refinan los cereales, se eliminan el germen y el salvado, con lo cual se está perdiendo mucha fibra, muchas vitaminas, minerales, compuestos fenólicos y fitoquímicos que tienen efectos saludables. Esto explica que luego, cuando se hagan estudios epidemiológicos, se encuentren beneficios para los cereales integrales con respecto a distintos desenlaces duros clínicos. Esta sería una pregunta interesante. ¿Se asoció el consumo de cereales integrales con una menor mortalidad por todas las causas en el ensayo Predimed? Esto no lo hemos publicado todavía, estamos trabajándolo y la respuesta es sí, sí. Aunque el consumo de cereales integrales es bajo en España, aquí se ve una tendencia dosis-respuesta. Los intervalos de confianza, ya digo, son amplios porque no hay muchas muertes, afortunadamente para nuestros participantes. La tendencia lineal es estadísticamente significativa y este es el riesgo relativo para el quintil 5 frente al quintil 1 de cereales integrales. Este es un paper que estamos preparando y que pensamos enviar a publicar en los próximos días. Fíjense el número de muertes, la mediana de consumo de cereales integrales en los distintos quintiles del proyecto Predimed. Pero además tenemos evidencia de estudios de cohortes previos. Este es un metaanálisis publicado en el 2012 en Journal of Nutrition, donde para diabetes, como ven, todos los estudios consistentemente ofrecen una protección por los cereales integrales frente a la ocurrencia de nuevos casos de diabetes al comparar categorías extremas de consumo de cereales integrales, y además aquí no hay heterogeneidad ninguna, ni tampoco sugiere sesgo de publicación.
O sea, esto es una reducción, al comparar categorías extremas, de un 26% en el riesgo de desarrollar diabetes y, por tanto, tenemos buena evidencia de estudios observacionales de que se reduce la diabetes si se aumenta el consumo de cereales integrales en vez de refinados. Más recientemente, otro metaanálisis con 10 cohortes ha podido ver ya la tendencia dosis-respuesta. Como se ve, la tendencia dosis-respuesta con este modelo de polinomios fraccionales, pues se aprecia que hay una reducción importante, sobre todo al pasar de 0 a 2 raciones al día. Después ya se aplana mucho la curva. Esto sucede para los cereales integrales y en el mismo metaanálisis se ve que no hay asociación alguna con los cereales refinados, o sea, no ofrecen ninguna protección frente a la diabetes. Pero hay menos estudios al respecto. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular? También en este mismo metaanálisis de Ye del 2012 se aprecia con más cohortes consistentemente una reducción del riesgo, tampoco hay heterogeneidad, aunque hay una leve sugerencia de un sesgo de publicación. Es decir, se publican más los estudios que son significativos en cuanto a la protección que los que no lo son. Eso sugieren los datos, pero siempre hay una sugerencia indirecta. Por tanto, tenemos evidencia de estudios observacionales de que el consumo de cereales integrales se asocia a una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto, además, los autores de este metaanálisis hacen una cosa muy bien hecha, que es no solo revisar la evidencia observacional de cohortes, sino también los ensayos aleatorizados, que han medido marcadores intermedios del riesgo. No hay ensayos aleatorizados de cereales integrales y eventos clínicos duros. Y aquí encuentran para varios, en general los signos son negativos, y encuentran para varios de los marcadores intermedios, como son la glucemia, el colesterol y el LDL, un efecto significativo, aunque los otros se van aproximando a la significación. Aquí no encuentran un efecto significativo de los ensayos combinados en el metaanálisis para la presión arterial. Sin embargo, hay muy buenas cohortes con gran seguimiento y muchos casos observados, como la cohorte de los profesionales sanitarios, health professionals, que encuentra un efecto muy significativo protector frente a la ocurrencia de hipertensión arterial después de un estudio de seguimiento a 18 años y más de 9.000 casos observados de hipertensión. Y aquí la ingesta de salvado parece importante para explicar esta asociación. Del mismo modo, otra cohorte que aquí compara a la izquierda, aquí ven cereales integrales y a la derecha refinados con respecto al riesgo de hipertensión, encuentra que solo los cereales integrales reducen el riesgo de desarrollar hipertensión. Pasamos al tema de la ganancia de peso. Pregunta importante, que seguro que a muchos de nosotros nos la han preguntado. Oiga, el pan integral, en Estados Unidos se ve que son las bebidas azucaradas, en países asiáticos podía ser el arroz, pero en España pues podía ser el pan, ¿verdad? El pan blanco, ¿no? ¿Es el pan blanco responsable de la epidemia de obesidad? Pues tenemos una primera indicación. Para mí este es el mejor estudio que ha valorado los determinantes nutricionales de la ganancia de peso, porque son 3 cohortes combinadas que muestran resultados consistentes con estos tamaños de muestra y con medidas repetidas tanto de la dieta como del cambio de peso cada 4 años, y entonces se ven efectos opuestos, con un efecto perjudicial de mayor ganancia de peso asociada al incremento en el consumo de cereales refinados y, sin embargo, pues una reducción de la ganancia de peso asociado a un incremento del consumo de cereales integrales. Esto ya da una pista de que puede haber efectos diversos según sean integrales o refinados. Entonces, nosotros valoramos en la cohorte SUM esta variable dependiente, que era el cambio anualizado de peso. Esto ya lo hemos usado viendo que la dieta mediterránea se asocia en la cohorte SUM a una menor ganancia media de peso durante el seguimiento y también a un menor desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y aquí lo que hacemos es que desde el inicio pues vemos algunos participantes han sido seguidos 2 años, otros 4 años y otros 6 años, y vemos si ha ocurrido ahí obesidad o sobrepeso, que sería una variable dicotómica, y también en cuánto ha cambiado el peso según el seguimiento. Todos los participantes que hemos seleccionado para este estudio son participantes que no tenían sobrepeso ni obesidad al inicio. Entonces aquí vemos que en negro está el consumo de pan blanco, donde no se ve un efecto significativo, pero para la categoría de más consumo de 2 o más raciones al día, aquí por la ración se entienden 60 gramos, pues se ve una estimación puntual positiva de mayor ganancia de peso, y lo contrario para el pan integral.
Lo que pasa es que en pan integral hay muy pocas personas, solo 221 de todos los incluidos en este análisis, tenían un consumo de 2 o más raciones al día de pan integral. Cuando en vez de ver anualizadamente la media de cambio de peso, lo que vemos es la incidencia de nuevos casos de sobrepeso o obesidad, o sea, personas que tenían un índice de masa corporal menos de 25 y empiezan a tener más de 25 durante el seguimiento, pues vemos que hay un riesgo elevado para el pan blanco y un riesgo significativamente elevado para los que están en la categoría de consumir más de una ración al día de pan blanco, con un riesgo relativo de 1,40 y una tendencia lineal estadísticamente significativa. ¿Qué pasa con el pan integral? Pues las estimaciones van en la otra dirección, aunque no son significativas. Por lo tanto, pues se ve este contraste entre el pan integral y el pan blanco, que uno va en una dirección y además significativa, y nuestros estudios en la cohorte SUN apoyan que el pan blanco sea responsable, todo esto por supuesto está ajustado por factores de confusión, sea responsable de una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en esta cohorte española. Sí, en el estudio Predimed también vemos con el cambio de consumo de pan blanco y cambio de consumo de pan integral, vemos que para el primero hay una tendencia al aumento de peso. Esto es el aumento de peso a 4 años según cambio de consumo de pan. Y lo mismo para el perímetro de la cintura. Por tanto, el estudio Predimed ha demostrado que reducir el pan blanco, pero no el pan integral, puede permitir luchar contra la ganancia de peso y de grasa abdominal. También hemos encontrado efectos protectores para la fibra, que no me da tiempo a detenerme, protectores para la fibra frente al grosor de la íntima media carotidia y frente a los factores de riesgo cardiovascular en el estudio Predimed a 3 meses de seguimiento. Pero tenemos la fibra, tenemos el pan integral, pero hay más dimensiones para ver la saludabilidad de los carbohidratos. Pues pensamos en 4 dimensiones, que son el consumo de fibra, el contenido de fibra, el índice glicémico, que no tiene que ir refinado, y si los carbohidratos son líquidos o sólidos, porque también para efectos de síndrome metabólico y ganancia de peso parecen peor los carbohidratos líquidos. Pues bien, hemos hecho un índice operativo, esto se acaba de publicar hace días en el British Journal of Nutrition, un índice operativo que combina estas 4 dimensiones a través de los quintiles y por tanto va desde 4, que sería la menor calidad de carbohidratos, a 20, que sería puntuar al máximo en estos 4 parámetros, que es mucha fibra, poco índice glicémico, muchos cereales integrales y pocos líquidos y muchos sólidos. Esto lo hemos encontrado que se asocia muy fuertemente con mayor calidad nutricional. O sea, la capacidad de cumplir los requisitos nutricionales de estos 19 micronutrientes es muy fuerte cuando la calidad de los carbohidratos es alta. Vean qué tendencia, dosis y respuesta más clara para el número medio de nutrientes que no cumplen las recomendaciones nutricionales. Y cuando se hace una aproximación probabilística y se calculan las ratios de fallar en 4 o más ingestas recomendadas, se ve para cada decil monotónicamente que cuanto mayor es la calidad de los carbohidratos, menor es el riesgo de tener un fallo en los requisitos de micronutrientes. Esto da una idea de que una buena calidad de carbohidratos mejora globalmente toda la dieta y puede ser un índice que nosotros confiamos en que tenga mucha importancia en epidemiología nutricional. De hecho, lo hemos aplicado, y esto es lo último que presento. Esto es un paper que está enviado actualmente a publicar con 8.741 participantes de la cohorte SUN, con un seguimiento medio de casi 8 años y con 1.862 casos de incidentes de sobrepeso y obesidad. Todos tenían menos de 25 de índice de masa corporal al inicio, son seguidos durante 8 años y se ve el riesgo de desarrollar sobrepeso o obesidad. Y vemos que cuanto mayor es la calidad de los carbohidratos, con estas 4 dimensiones, menor es la ganancia de peso. Y también vemos, sobre todo, que hay una asociación muy significativa, dosis-respuesta, con menor riesgo de desarrollar sobrepeso o obesidad. O sea que no solo la calidad de carbohidratos se asocia a mayor calidad nutricional global, sino también a menor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Muchas gracias.